A mí me gustaría saber por qué me las está dando ese precio. Está muy barato eso, oiga. ¿Están enfermas las chivas o qué está pasando? Pero también lo que él notó en ese par de animales es que tenían un comportamiento extraño. La forma de moverse y la forma de voltearlo a ver cuando él hacía algún ruido, cuando las arreaba, casi se le hacía una manera humana. Ahí va el chorrito de agua. Eso quiere decir que por eso la gente de esta comunidad se vino para acá. Y miren, era lo que les decía, vean cómo está de mojado el suelo. Quiere decir que ese chorrito de agua nunca deja de salir. Trató de investigar volteando hacia todos lados, tratando de descubrir desde dónde provenían aquellas voces, en dónde estaban esos dos ancianos. Al tratar de moverse sigilosamente por entre en medio de aquellos corrales, tratando de llegar hasta donde provenía aquella voz, se dio cuenta que esas voces provenían de adentro del corral de las chivas. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues andamos acá por un ranchito abandonado en medio del cerro. Se llama San Antonio, mi gente. Entonces quiero recorrer un pedacito y contarles una historia que espero y sea de su agrado. Mi gente, pues el día de hoy les voy a platicar una historia que sucedió en una comunidad hace ya algunos años, Esta historia que les voy a platicar sucedió más o menos allá por el 1945 aproximadamente, y también fue en una comunidad. Aquí está otro plato, miren. Estos platitos pertenecían a la familia de esta casa. Quiere decir que cuando se fueron sí se les quedaron algunas pertenencias. La historia sucedió en 1945 en una comunidad y le sucedió a una persona pues que también tenía una especie de ranchito. Tenía una casa muy grande, una casa donde también tenía bastantes animales. Entre ellos tenía vacas, tenía perros, tenía cochinos, tenía gallinas, pero sobre todo también tenía chivas. Este señor era agricultor. Él se dedicaba al campo, sembraba, vendía sus cosechas, vendía la pastura, vendía el frijol. Y de vez en cuando se le daba la cosecha, salía a vender, también aprovechaba para vender animales, porque él tenía una especie de criadero. Era una especie de criadero lo que él tenía. No, pues aquí está otro cuarto, miren, otra habitación. Discúlpenme por interrumpir la historia. Y esta es la puerta clausurada, la que les quería mostrar, nada más que me tocó mostrárselas por dentro. Y miren, era una entrada en forma de arco. Que no sé por qué, por algún motivo, la sellaron, la taparon con adobe, miren. Y le arreglaron por dentro para que no se notara en su momento que aquí hubo una puerta, miren. Porque se ve que estuvo enjarrada esta casa en algún momento. Me llama mucho la atención el por qué la habrán sellado. Y miren, aquí está una puerta y me llama mucho la atención este portillo. En esta esquina exactamente, en este lado de la casa, hay muchos hoyos, miren. Hay tierra de lo que dejó el techo y escarbaron en esa tierra, vean. Tumbaron esa parte de la pared, la tumbaron. No sé por qué. Muy probablemente aquí les dijeron que había dinero, vieron arder o les marcó algún aparato. Caramba, pues yo sé que hay mucha gente que le encanta esto, ¿verdad? Pero lo malo es eso, miren, que imagínense si esta casa estuviera intacta, que la pudiéramos conocer como era en aquel entonces. Pues yo sé que es imposible, pero mínimo en mejor estado. Y voy a salir por aquí por el portillo a ver si no se me cae encima. Primeramente Dios no. Ya salimos hacia la parte de afuera. Pues bueno, mi gente, este señor, cada que se le daba la cosecha, aprovechaba para llevarse 2 o 3 animales y venderlos. Porque él pues de eso vivía prácticamente, ¿verdad? De comprar y vender animales también. Y en una ocasión que él salió precisamente a vender su cosecha, a vender lo que traía, se le acercó una persona y le ofreció la oportunidad de comprar 2 chivas. 2 chivas que aparentemente pues eran muy buenas, estaban muy bien comidas, estaban muy grandes, estaban de muy buen tamaño, de muy buen peso. Y pues se las daba pues prácticamente casi regaladas. Estaban muy baratas.
A este señor se le hizo muy extraño que se las vendiera a ese precio. Estaban exageradamente baratas, casi regaladas. Era obvio que este hombre le iba a estar perdiendo a ese par de animales. Le iba a estar perdiendo. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Se lo preguntó. Oiga, amigo, sin el afán de ofender, a mí me gustaría saber por qué me las está dando ese precio. Está muy barato eso, oiga. ¿Están enfermas las chivas o qué está pasando? No. No, mi amigo, simplemente yo ya no las puedo mantener. No las puedo mantener. Fue un año muy malo para mí. Y la verdad, pues estoy tratando de recuperar lo más que pueda de dinero. Ya el próximo año Dios dirá, pero ya no puedo mantenerlas. Entonces, yo lo que quiero ya es recuperar algo de dinero. Entonces no me importa perderle. Usted no se preocupe. Más bien yo diría que aproveche la oportunidad, oiga, porque usted me pareció muy buena persona. ¿Y quién mejor que usted para que se quede con mis animales? Pues a este señor le sonó muy sincera la historia de este hombre. No lo dudó ni tantito y se las compró. De hecho, le pagó un poquito más de lo que él estaba pidiendo. Porque pues si era una persona que estaba pasando por dificultades, pues a él se le hacía muy malo aprovecharse de esta persona. No era justo. Entonces él decidió pues que le iba a dar un poquito más de lo que él estaba pidiendo, con el afán de que este amigo se recuperara y a él Dios lo ayudara. Que a él Dios lo ayudara y le fuera bien en sus negocios. Así fue, le pagó las chivas y se recogió a su casa este hombre. Al llegar, pues se le hizo muy curioso que ese par de animales eran muy dóciles, eran muy mansitos, muy tranquilos. Nunca batalló para arriarlos, nunca batalló para meterlos al corral. Eran animales exageradamente tranquilos, exageradamente dóciles, siendo que las chivas pues, por lo regular son muy inquietas, y más cuando desconocen a la persona. Pues él pensó que se le iba a dificultar un poquito. Acostumbrado a tratar con todo tipo de animales, pues estas chivas se le hicieron exageradamente dóciles. Para él era algo muy extraño, pero tampoco lo vio fuera de lo normal. A lo mejor simplemente pues eran animalitos tranquilos. Pero también lo que él notó en ese par de animales es que tenían un comportamiento extraño. La forma de moverse y la forma de voltearlo a ver cuando él hacía algún ruido, cuando las arreaba, casi se le hacía una manera humana, como si aquellas chivas pensaran, como si fueran un ser humano. Algo muy extraño, sobre todo la mirada. La mirada de aquel par de animales, pues era una mirada muy extraña, no era la mirada de un animal, era una mirada casi humana. Pues era algo muy extraño. Él sentía algo con aquel par de animales. Algo andaba mal, pero él no sabía qué, pero tampoco creyó que fuera algo para preocuparse. Entonces él siguió adelante con su vida, simplemente con la idea de que tenía 2 nuevos animalitos en sus corrales. Pasó el tiempo y él empezó a notar que todos los animales que él tenía en su casa se estaban comportando muy extraño, sobre todo por las noches. Estaban muy inquietos, muy alborotados, correteaban mucho como si le tuvieran miedo a algo, o como si algo anduviera ahí en los corrales. Algo muy raro estaba pasando. Muchas de las veces él se llegó a levantar en plena madrugada a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si a lo mejor era algún animal, algún coyote que se estaba tratando de meter a los corrales, pero no, nunca encontró nada. En todas esas ocasiones él se encontraba todo normal. Lo único que andaba en aquellos corrales pues eran sus animales. No había nada aparentemente que estuviera causándole algún daño a esos animales. Pero él empezó a sentir una sensación, una vibra muy extraña. El andar recorriendo sus corrales, que era su propiedad, acostumbrado a andar ahí de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora, porque era su propiedad. Él se la había ganado por herencia, él había crecido ahí, era la casa de sus padres y ahora de él. Nunca en su vida había experimentado miedo estando ahí en ese lugar. Pero de un momento a otro, el recorrer de noche esos corrales le causaba nervios, le causaba una sensación muy extraña. Era algo que él no estaba acostumbrado porque él no era una persona miedosa.
Con el paso del tiempo sentía aquella sensación ya hasta de día. De día sentía aquella sensación extraña, como si algo o alguien lo estuviera vigilando. Pero él sentía que aquella mirada, aquellas miradas que él sentía encima, eran miradas de alguna persona con maldad. De cierta manera él se sentía en peligro, pero no sabía, no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Con el paso del tiempo empezó a ver que sobre todo las chivas se habían vuelto muy asustadizas, muy asustonas. A veces él pasaba caminando por el corral y al escuchar el ruido ellas se sacaban asustadas y corrían, como si él fuera a hacerles algún daño, pero pues no. Sus animales estaban muy acostumbrados a su presencia, entonces ahora qué era lo que estaba pasando. Y miren, ¿saben qué? Ya di con la noria, mi gente. Aquí está. Le arreglaron hasta su arriatito, miren. Yo no sé si esto estará profundo. No creo, ¿verdad? Pero de aquí es de donde emana el agua. Aquí está el manantial, mi gente. Miren, ahí va el chorrito de agua. Vean, no les mentimos. Ahí va el chorrito de agua. Eso quiere decir que por eso la gente de esta comunidad se vino para acá. Y miren, era lo que les decía. Vean cómo está de mojado el suelo. Quiere decir que ese chorrito de agua nunca deja de salir. Tanto así que miren, ahí construyeron una pequeña tarjea para que bebieran agua a los animales. Miren qué afortunado el que le tocó construir este lado del rancho. El que hizo su casa aquí en este lugar. Aquí tenía el agua de pie, de planta. Y miren, ahí está acondicionado como que aquí fue un corral también. De seguro aquí también tenían chivas o borregas, ¿eh? Donde hay agua hay vida. Entonces algo tuvo que haber pasado para que la gente se fuera de aquí, de este lugar. La mera verdad. Este señor empezó a ver que sus animales se estaban comportando de una manera muy extraña, pero él no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, no sabía dónde investigar, no tenía ni idea de qué era lo que estaba sucediendo. Así pasó el tiempo y decidió ignorar. Él decidió no hacer caso, simplemente pues algo, a lo mejor algún coyote, algún animal por ahí andaba rondando y a lo mejor estos animales lo olfateaban y ese era el motivo por el cual estaban muy asustones. Eso era lo que él se imaginaba. Él le buscaba una explicación lógica. Pero un día, ya por la noche, este hombre presentía que algo estaba pasando. Ese día en especial él sentía temor, incluso estando adentro de la casa. Él sentía temor, él sentía como que algo iba a pasar. Estuvo parte de la noche pensando en sus animales, en sus negocios, en varias cosas. Pero siempre aquella sensación lo desconcentraba. Lo desconcentraba y siempre terminaba pensando por qué se sentía así, por qué sus animales se comportaban de esa manera. Al punto de las 2 de la mañana, de repente le llegó una necesidad muy grande por salir al baño. Y aquella casa, pues era de esas casas antiguas, mi gente, de esas casas en las que uno tiene que salir de la habitación, recorrer un terreno muy grande, un espacio muy grande para llegar al baño. Por lo regular los baños estaban afuera de la casa y a una distancia considerable. Muchas de las veces eran fosas porque no había, pues en aquella época no había drenaje, entonces alejaban lo más que podían el baño de la casa. Así era en esta casa. El señor tenía que recorrer un patio muy amplio y la mayoría de los corrales para llegar a aquel baño. Y justo tenía que pasar por el corral de las chivas. Cuando él iba caminando hacia allá, le iban recorriendo unos escalofríos muy extraños en todo su cuerpo. Unos escalofríos que él no tenía ni idea del por qué. Cuando de repente, al pasar cerca de los corrales, alcanzó a escuchar la voz de dos personas. Dos personas que aparentemente estaban hablando entre ellos o con alguien más. Era la voz de dos personas, eran hombres, era voz de hombre, pero la voz de personas ya muy adultas, personas ya muy grandes de edad, muy probablemente viejitos, porque tenían mucha dificultad para hablar. Se les iba la voz, se les iba el aire. Platicaban de una manera muy lenta y muy seguido. Tenían que hacer una pausa para agarrar aire. Y la voz se escuchaba de cierta forma distorsionada.
Era la voz de dos adultos mayores, pero muy distorsionada la voz. Eso era lo más extraño, que la voz estaba muy distorsionada. Trató de investigar volteando hacia todos lados, tratando de descubrir desde dónde provenían aquellas voces, en dónde estaban esos dos ancianos, en dónde estaban esos dos viejitos ocultos por ahí observándolo. O tal vez no se habían dado cuenta de su presencia porque no guardaban silencio. Le recorrían muchas ideas por su cabeza. Dijo, muy probablemente alguien está tratando de robarme algún animal. Volteaba para todos lados, pero ahí no había nadie. No había absolutamente nadie. Al tratar de moverse sigilosamente por entre en medio de aquellos corrales, tratando de llegar hasta donde provenía aquella voz, se dio cuenta que esas voces provenían de adentro del corral de las chivas. Se acercó sin hacer ruido. Afortunadamente este señor era una persona muy sigilosa y al llegar se da cuenta que la voz proviene de esas dos chivas que no hacía mucho acababa de comprar. De aquellas dos chivas que esa persona le vendió muy baratas. Eran dos chivas hablando como si fueran humanos. Algo muy extraño para él. ¿Cómo va a ser posible? En ese momento creyó que lo que estaba viendo no era real. ¿Cómo iba a ser posible que dos animales estuvieran hablando? Eso no es real. Eso no sucede. Aquellas dos chivas se estaban dirigiendo hacia las demás, hacia los demás animales. Les decían que se tenían que dar a la fuga, que se brincaran el corral y se fueran al monte, que ellas tenían que ser libres, que no necesitaban a su dueño. No lo necesitaban. Como si aquellas chivas les entendieran. Él no podía creer lo que estaba viendo. Cuando se dio cuenta, después de tallarse los ojos, después de pellizcarse a sí mismo, que se dio cuenta que lo que estaba viendo era real, caminó hacia atrás envuelto en pánico, en miedo, lleno de terror. Dio unos cuantos pasos hacia atrás y este par de animales se dieron cuenta de su presencia. Este par de animales se dieron cuenta que él ya los había visto, que podían hablar. Las dos chivas se le quedaron viendo muy fijamente a los ojos por algunos segundos y después empezaron a hacer el sonido típico de los animales, de las chivas. Empezaron a hacer y después todo el rebaño, todas las demás chivas, todo el ganado empezó a comportarse como lo que era normal, a hacer los ruidos que normalmente hacen. Como si aquel par de chivas fueran simplemente un par de animales, tal vez tratando de engañarlo de lo que estaba viendo no era real. En ese momento él se dio cuenta que lo que tenía que hacer era salir de ahí, tratar de ya no investigar, porque él sabía que lo que tenía ante sus ojos no era nada bueno. No era nada bueno. Entonces lo que hizo fue que se regresó hacia su habitación, se encerró y hasta las ganas del baño se le quitaron. Se olvidó de aquella sensación de querer hacer del baño. Regresó a su habitación y ya no pudo dormir. Por más que intentaba dormir, el estar pensando en aquello ya no se lo permitió. Otro día por la mañana, tratando de ir a darse cuenta qué era lo que había pasado, regresó a aquel corral y para su sorpresa no había ninguna chiva. El corral estaba vacío, pero estaba bastante destruido por dentro. No había ningún animal. Todos se habían ido. Decidió no investigar. Decidió dejarlo así. Ya no le interesaban aquellas chivas. A los 3 días le llegó la noticia a su casa de que algunas personas de la comunidad habían encontrado sus chivas cerca de un arroyo. Cerca de un arroyo estaban todas sus chivas. Este señor fue a tratar de recuperarlas, pero lo que la gente no le dijo es que todas sus chivas estaban sin vida. Estaban completamente destrozadas, como si algo las hubiera atacado y las hubiera mordisqueado. El señor llegó y al estar investigando y tratando de adivinar qué era lo que había pasado, él conocía perfectamente bien sus animales y se dio cuenta que todas sus chivas estaban ahí menos 2. Aquellas 2 chivas. Aquellas 2 que había adquirido, aquellas 2 que miró hablar, que escuchó hablar.
esas dos eran las únicas que faltaban. Él decidió ya no moverle, ya no investigar. La gente le decía que qué habría pasado, qué fue lo que le hizo eso a sus animales. Y él dijo, no sé, la verdad no me importa, prefiero no investigar. Lo dejó pasar y con el paso del tiempo lo olvidó. Y afortunadamente no lo volvió a vivir. Y ahora, cada que se le ofrece o cada que se da la oportunidad de comprar algún animal, él lo rechaza. Se quedó únicamente con lo que tenía en casa, con lo que tenía en su corral. Se quedó únicamente con eso y ya no le interesó comprar más por fuera. Solamente lo que se criara en su corral, en su rancho. Y pues por ahí nos platica la persona que nos hizo llegar esta historia, pues que es una historia que ha trascendido, una historia que se ha platicado en su familia ya por bastantes años. Esta historia pues nos la hicieron llegar aquí a Relatos de San Juan de manera anónima. Esta vez nos pidieron que por favor pues no mencionáramos los nombres de las personas involucradas ni el lugar. De hecho ni siquiera nos lo mencionaron, no sabemos exactamente dónde pasó ni cómo se llaman las personas involucradas en esta historia. Yo me imagino, es muy probable que sea porque la gente a veces piensa pues que nos van a juzgar mal, ¿verdad? Al platicar este tipo de historias pues son muy increíbles, difíciles de creer. Entonces pues la gente que nunca ha vivido nada pues sí lo puede uno juzgar a loco. Pero pues créanme que existe lo desconocido, existe el mal, así como existe el bien. Y sabemos de antemano que sí pueden suceder cosas que aparentemente no son normales. Pues bueno mi gente, ¿cómo ven? Ya este último recorridito pues ya no se los narré por platicarles la historia. Era una historia que la verdad desde que a mí me la contaron pues me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Y la verdad pues yo quería un buen lugar para platicárselo, así que mejor que este ranchito pues que se quedó abandonado ya hace bastantes años. No sabemos el por qué. Lo que sí sabemos es que aquí sucedieron cosas malas en aquellas épocas. Entonces pudiera ser uno de los motivos por el cual la gente dejó el lugar, ¿verdad? Por lo cual este rancho se quedó solo abandonado. Pues como ven mi gente, esta fue la historia de esas dos chivas que sabrá Dios qué eran. Yo me imagino que muy probablemente pudieron haber sido nahuales. A lo mejor la voz de aquellos viejitos pertenecía a la voz de dos nahuales, muy probablemente. Y no sé cuáles eran las intenciones con el señor del rancho, ¿verdad? Pues por lo pronto fue a acabar con todos sus animales, ¿verdad? Son cosas muy extrañas que la verdad pues no sabemos si son reales o no. Pero la persona que nos la platica pues nos dice que es una historia que todavía se platica hoy en día en su familia. Y sabemos de la presencia de los nahuales, que son personas que tienen la habilidad de transformarse en el animal que quieran. Entonces muy probablemente era algún par de nahuales. Pues bueno mi gente, espero que les haya gustado la historia, el pequeño recorrido que nos aventamos. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.